Sesión. Estamos en el 25 de septiembre del año 2025, curiosamente, ¿verdad? Tres 25 o dos 25 que entre sí suman 7 y que representan uno de los números primos más interesantes por sus características, además del 73 y del 37, que son otros dos números primos fascinantes. Pero bueno, glosa al margen, regresamos a nuestro asunto. Los 5 rasgos característicos que Iván Illich establece en la fenomenología de la escuela, esto es, la reflexión de las características centrales en la tradición filosófica, la fenomenología intenta hacer esto, hacer una descripción de las características fundamentales del fenómeno, del hecho, de la situación que se estudia. ¿Cuáles son estos 5 rasgos característicos de la escuela que Illich apunta y que vamos a conectar con nuestro oráculo alfonsino? El primero, la imposición de un maestro. ¿Recuerdan la monástica? El que sabía leer y los que no sabían leer, el que tenía el poder de interpretar la palabra de Dios y los que les tocaba nada más la escucha. Bien, primer rasgo, la inclusión de un maestro. Segundo rasgo, el establecimiento de grupos de edad. Aunque en los periodos monástico y escolástico esto no era tan característico, pero en nuestros tiempos, y particularmente a partir de la reforma luterana, ustedes verán, está profundamente implicada con el modelo de escuela que hasta la fecha venimos arrastrando. Ustedes, yo mismo, lo hemos padecido y a veces lo hemos gozado en nuestra trata escolar, en el periodo que hemos pasado como estudiantes en una escuela. Entonces, inclusión de un maestro, separación por grupos de edades, que es algo muy reciente. Y es algo muy reciente porque una aguda observación de Iván Illich nos hace ver que todavía hasta los tiempos de la Revolución Mexicana, la niñez no existía. Esto es, la percepción que actualmente tenemos sobre un grupo social particular, la niñez, no se daba en los pasados siglos, sino de una manera repentina. En el siglo XX se hace el invento de la niñez. Y ese invento de la niñez tiene que ver con este segundo rasgo característico en la fenomenología de la escuela: separar por grupos de edades. Lo que supone decir que los de 6 años sabemos lo que tienen que aprender. Será el cuarto y el quinto de los rasgos que les voy a mencionar. Y les imponemos lo que tienen que hacer. El lunes a las 8 de la mañana, honores a la bandera, a las 8:15 empieza español, a las 9:30 empieza aritmética, a las 10:30 empieza, etcétera, etcétera, ¿no? Un plan de estudios que se establece mediante horarios y que se le da a grupos de edad. Repaso. Primer rasgo, imposición de un maestro. Segundo rasgo, separación por grupos de dados. Tercer rasgo, la inclusión de un espacio especial, la consagración del aula. Hay un lugar, el monasterio era claro, en la escolástica era igualmente claro, hay un lugar, el aula, donde se da este fenómeno, donde uno enseña y otros aprenden, pero siempre en una relación vertical de autoridad. El que sabe, sabe y es el que enseña, y el que no sabe, escucha y obedece, que es el estudiante. Cuarto rasgo característico. Sí, Fabricio, ¿quiere comentar algo? Una duda, esta idea del espacio exclusivo, ahí me quedó la duda, ¿lo señala Illich como algo exclusivo de la época medieval? Es decir, mi duda es porque creo que con los griegos pues ya había, ¿no? Con la academia, el liceo, entre otros, incluso la escolástica es por la escuela, ¿no? Bueno, o sea, el espacio, Sí, ¿no? sí, claro, sí, 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 no, pero hay un detalle. A ver, tratemos de reconstruir su señalamiento, Fabricio. ¿Cómo nos imaginamos la academia platónica? Primero, en el frontispicio, recordarán ustedes,
había una advertencia. El de conócete a ti mismo, ¿no? Eso era De Sócrates. el oráculo de Delfos. Sócrates, ¿no? No, en la academia, en el jardín de Academos, Academos tiene dos orígenes. Uno es un personaje de la Ilíada que aparece poco, pero que es un referente, y otro es un personaje anterior que ya está muerto. O sea, Platón convoca a sus amigos a beber y a conversar y a caminar por los jardines de la academia. Lo que había en el frontispicio, lo que había en la entrada, era la siguiente advertencia: no entre aquí el que no sepa geometría. No entre aquí el que no sepa geometría, porque la geometría era uno de los rasgos característicos del pensamiento lógico racional en los griegos, precisamente, y muy particularmente en el maestro de Platón, que es Sócrates, ¿no? Esa figura que evoca a través de sus diálogos. Entonces, no había propiamente un aula. De hecho, hay todo un tratado de Jagger sobre la paideia, en donde se establece esto, cómo eran diferentes momentos de encuentro-aprendizaje, sobre todo con este modelo convivial. A la academia se iba a beber, a comer, a conversar y a caminar. Y por eso Aristóteles era el peripatético, ¿no? Enseñaba mientras caminaba, ¿no? Esto es importante para diferenciarlo de nuestra aula. Bueno, y en esta culminación del aula que es las sesiones a través de cuadritos, ¿no? Donde nos vemos en la pantalla a través de cuadritos, pero seguimos más o menos reproduciendo aquel viejo modelo y sobre todo nos ajustamos a estos rangos fenomenológicos, estos rasgos característicos de la escuela moderna. Y por escuela moderna me refiero a ese tránsito que se da cuando Lutero clava las 95 tesis en la puerta de la catedral y como consecuencia invita a que se lean. Pero sucede que la mayoría de la gente no sabe leer. El rey de Prusia, convencido de la causa luterana, establece que debe de haber por obligación una escuela obligatoria donde la gente aprenda a leer. ¿Y cuál es el propósito de esa escuela? Que pudieran leer la palabra de Dios, que pudieran leer las Sagradas Escrituras y particularmente que pudieran leer las 95 tesis de Lutero, que establece un cisma, como ustedes saben, en la tradición católica. El protestantismo primero, el calvinismo después y la infinidad de variantes de iglesias cristianas derivadas y separadas de la... de eso hasta chistoso, cómo se sigue llamando, ¿no? La Iglesia Católica, ¿alguien se sabe la cantaleta? La Iglesia Católica es Apostólica románica, ¿no? apostólica y romana. O sea, apostólica sigue repitiendo el mensaje del Nuevo Testamento, los evangelios, y es romana. Los invito, y déjenme hacer un paréntesis en la narración, los invito a especular en esta no gratuita coincidencia entre el fin de la República, esto es el asesinato de Julio César en los idus de marzo, y su sucesor, que termina siendo César Augusto, que era su sobrino, y que marca el inicio del imperio. Seguramente ya lo habían ustedes notado, pero el cristianismo está profundamente ligado a este tránsito de la historia romana. De hecho, por poquitos años, el nacimiento de Cristo y el nacimiento del imperio romano van de la mano, nacen casi al mismo tiempo. De manera que no es gratuito que hasta nuestros días, 2000 años después y contando, se siga hablando de la Iglesia católica, apostólica y romana. Bueno,
Cierro la glosa y nos regresamos al punto en donde estábamos. 5 rasgos característicos de la escuela moderna según Iván Illich. Primero, imposición de maestro. Segundo, separación por grupos de edades. Tercero, consagración del aula. Hay un lugar especial, déjenme recordar la caricatura, en caricatura, mi propia experiencia. El aula era por antonomasia un cuarto con o sin ventanas, con varios pupitres, una tarima al frente, a veces un escritorio y un pizarrón. Así me tocó. Digo, así me tocó desde que me acuerdo, la primaria y la secundaria y lo que sigue, hasta muy recientemente, hasta cuando las clases en el CIDEM se daban de manera presencial y llegaba al aula 6 o al aula 5, entonces tenían nombres de algunos de los maestros ilustres del CIDEM, al aula Carlos Montemayor, al aula Roberto Moreno Los Arcos, al aula Eduardo Nicol, en fin, a diferentes maestros que fueron del CIDEM o que habían sido maestros de los maestros del CIDEM. Entonces, llevamos 3: maestro, grupos de edad y aula. El cuarto es el programa, el plan de estudios. Esto es alguien de manera omnímoda, que se la sabe de todas, establece qué es lo que tienen que aprender los que no saben. Desde el primero de primaria hasta parece que está pasando de nuevo ahora en el Colegio de Morelos, hasta el doctorado, donde se empieza a medio configurar un Frankenstein plan de estudios que establece materias obligatorias y que establece departamentos estancos, ¿no? Ahora se agruparon filosofía y perdón, historia y antropología. O sea, son un departamento que tiene sus materias obligatorias y sus materias optativas, y que si ustedes se inscriben a una de esas dos carreras, se tienen que ceñir a lo que alguien de buena fe, no quiero aprovecharme de la situación, que alguien de buena fe dijo, pues si alguien quiere estudiar historia, tiene que estudiar esto a fuerza, le guste o no le gusta, es obligatoria. Y ya le vamos a dar chance que vea otras materias de historia. En el CIDEM la cosa era bien distinta. El- También ahí debe de haber como una especie de agenda política, ¿no? De fondo. efectivamente, es una reproducción y de nuevo, insisto, no es de mala fe, ni es una crítica gratuita, ni son ganas de molestar a nadie. Es hacer ver que la historia de nuestra institución, la historia del Colegio de Morelos, pues tiene un antecedente inmediato que a algunos nos tocó vivir, conocer, de hecho estudiarlo. Yo estudié digamos, como el equivalente a una maestría y a un doctorado, y a otra maestría y a otro doctorado, porque podía elegir aquellas materias que eran de mi interés. Esto es, estaba inscrito en filosofía, pero estaba claro que no hay manera de hacer filosofía sin historia, como tampoco hay manera de hacer historia sin filosofía. Ahora bien, tampoco se puede hacer política sin historia y sin filosofía. Menos podemos pensar en el derecho si no tenemos referencias de la política, de la historia y de la filosofía. Y ninguna de estas disciplinas, ni la historia, ni la filosofía, ni el derecho, ni la política, pueden ser si no es gracias a la literatura. ¿No decía Ortega, por ejemplo, que la claridad en la prosa es la cortesía del filósofo? Seguramente estaba pensando en Hegel o en algún antecedente así que le En hacía Kant, ¿no? en Kant. Bueno, es, es fácil, Fabricio, en esta tradición donde el lenguaje, en Heidegger, digo, para no irnos tan lejos, donde lo intrincado del lenguaje es sinónimo de complejidad del pensamiento, que a veces se da, pero que no necesariamente
uno viene con lo otro. Y aquí es cuando viene a colación Ortega, precisamente. O sea, la claridad en la expresión de las ideas filosóficas es la forma de ser gentil del filósofo, es la forma de expresarle a los otros sus propias inquietudes, no de imponer agenda, no de imponer temario, no de imponer un plan de estudios, sino de dejar abierto a las necesidades de cada uno. Claro, el CIDEM tenía una característica verdaderamente extraordinaria, incomparable con lo que actualmente somos, con todo el respeto para la planta de docentes, con todo el respeto para las autoridades actuales. No quiero ser en ese sentido injusto. El CIDEM fue una especie de milagro. Se imagínense ustedes que se pudieran encontrar en los pasillos del CIDEM a Eduardo Matos Moctezuma, o a Carlos Montemayor, o a Federico Patán, o a Ricardo Guerra, o a Laura Vaca, o a Octavio Rodríguez Araujo, o a César Cancino, quien recientemente fue candidato a la rectoría y todavía sigue en la bronca ahí en la UAP, ¿no? En la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. César Cancino fue mi maestro y fue mi maestro de una manera exquisita, porque César ha estudiado, Alfonso Reyes ha estudiado a Gabriel Said, dos autores que me son muy cercanos, entonces eran muy enriquecedoras las conversaciones. Había un esquema de horizontalidad. Claro, algunos, digamos, los menos lectores, los menos fogosos como lectores, pues sí, eran más de escuchar, pero había muchas mentes entre los estudiantes que era una conversación horizontal de tú a tú con nuestros maestros, sin perder el respeto, sin perder la relación, pero digo que con Octavio Rodríguez Araujo eran de un acalorado los debates, con expresiones de estudiantes. Me choca la clasificación de izquierda y derecha, creo que es reduccionista, simplificadora y que dice muy poco, pero de todas formas de expresión se dejaban oír y se conversaba acaloradamente, pero respetuosamente también. A veces llegaba a, a calentarse la situación sin que eso supusiera pasarse a las trompadas, cuando casi a punto podríamos estar en ocasiones de hacerlo, pero bueno, siempre la sabiduría, la mesura, el buen juicio de los maestros más experimentados que los estudiantes en ese momento, en este sentido de calmar los ánimos, de bajarle a la temperatura, así se dieron. Bueno, volvemos a nuestro esquema de las 5, ya llevábamos 4: imposición del maestro, división por grupos de edades, consagración del aula, establecimiento de un plan de estudios del programa, ¿sí? De decir que alguien tiene que aprender las materias que yo digo que tiene que aprender para ser historiador, o para ser abogado, o para ser filósofo. Háganme el favor. Entonces, la quinta, que es la más interesante, pero también la más difícil de precisar, y que Iván Illich le decía el currículum no oculto. El currículum no oculto es aquella convicción que socialmente se da para no admitir distinción entre educación y escuela. Parte del postulado: no hay educación sin escuela, no hay escuela sin educación. Currículum no oculto, entonces, es aquello que lleva a la gente, que nos lleva a nosotros, utilizo la primera persona del plural, que nos lleva a la mayoría de la sociedad, inducidos precisamente por el currículum no oculto, a pensar que solamente la escuela es el sitio apropiado para enseñar y aprender, y que la escuela es la única autorizada para certificar ese proceso.
De hecho, nos los dan, el famoso papelito, ¿no? El certificado de la primaria, de la secundaria, de la preparatoria, el título profesional, el título de maestría y el título del doctorado y los títulos que hagan falta en el postdoctorado o estancias en lo que sea menester. Bueno, cierro aquí la referencia, me extendí demasiado y pido una disculpa por esto, para regresar al punto que Gustavo nos planteaba al principio, hacer de este seminario una conversación. Me estoy Doctor, contradiciendo. solo si me permite, me Por queda un supuesto. poquito la duda. ¿En qué obra de Illich encontraría estos puntos que nos acabas de explicar? A ver, son en varias y le invito a visitar Ajá, nuestro sitio web ivanilich.org.mx. ok. ivanilich.org.mx hay una sección de libros y en la sección de libros podrá encontrar La sociedad desescolarizada, de donde están tomados el capítulo 2, la fenomenología de la escuela que les acabo de mencionar, pero también la convivencialidad que es el planteamiento y que viene muy a colación con nuestro acercamiento a la inteligencia artificial, el subtítulo o lo que subyace en la convivialidad, para precisar el concepto, en la convivialidad de Illich, en este libro tanto o más importante que La sociedad escolarizada, la convivialidad dice que no son las personas, sino las herramientas los que propician la convivialidad. Esto es la reunión de los iguales, de los afines, para producir su propia existencia. Son las herramientas las que son conviviales. Y las herramientas son conviviales cuando lo que hacen es producir comunidad, fortalecer la comunidad, esquematizando la tecnología aplicada al servicio de la comunidad. No, fíjense bien en esta diferencia que trato de aclarar, no en yo acumular, ya saben, la educación bancaria de Freire, yo acumulo, acumulo y acumulo lo que se traduce en créditos, que a su vez se traducen en tarjetas de crédito. Esto es, yo acumulo en mi educación para valer más en el mercado. Sí, para que yo, estudiante escolarizado con un doctorado, me vendo más caro en el mercado que alguien que solamente tiene un certificado de secundaria, ya no se diga de primaria, o peor, que no tiene ni certificados de haber ido nunca a la escuela. Esta diferencia es crucial. ¿Para qué sirve la educación? ¿Para capacitarnos para el trabajo? ¿Para hacernos obedientes caballitos de circo que comen a sus horas, se levantan a sus horas, desayunan a sus horas y hacen lo que sea menester a las horas que alguien programó? ¿O bien para buscar la propia libertad, la propia realización de mi vida en el espacio breve que tengo para vivirla? Bueno, vamos entonces al punto de cómo queremos hacer comunidad con la conversación. Sí, Fabricio tiene... Yo ahí de la duda que tenía Gustavo, en las obras completas, en el tomo uno, no creo que no se alcanza a ver. El libro se consigue, están los dos textos, el de la sociedad escolarizada y la convivencialidad, los edita el Fondo de Cultura. Sí, Ah, sí, ok, sí. gracias. Gracias por la acotación. Sí, efectivamente, se pueden comprar comercialmente en el sitio del fondo, algunas de las librerías del fondo. Se envía, lo pueden comprar de manera en línea. Bien, Pero entonces muchas gracias. también en nuestro sitio web están casi todos los libros en PDF. Yo recomiendo mucho más tener el libro, tener la posibilidad de rayarlo, de olerlo, de morderlo, de estrujarlo, como nos estrujan las ideas de Illich cuando lo empezamos a estudiar, ¿no? O sea, son verdaderamente así de remover las creencias.
Gabriel Said tiene un artículo muy interesante, se los comparto en nuestro chat de WhatsApp, o lo pueden encontrar en Letras Libres, está publicado. Tiene un artículo, Said, que se llama Illich, el removedor. Así como hay removedores para cuando una tuerca está atascada, está oxidada y no se puede mover, así Gabriel Said establece el símil con que Illich es un removedor para que cuando nuestra mente ya está muy oxidada por patrones inducidos por la educación escolarizada precisamente, pues Illich es un buen removedor, sirve para aflojar las tuercas y para que vuelva a fluir el pensamiento de manera libre. Entonces, comprarlos sería muy bueno. Son dos tomos que ya estamos empezando a trabajar el oráculo ilichiano. Se los anuncio. Yo espero que en algunos meses, a principios del próximo año, a finales de este año, ya tengamos nuestro chat semejante a lo que tenemos con Alfonso Reyes, y el de Alfonso Reyes mucho más afinado. En breve vamos a ir estableciendo, y gracias a ustedes, gracias al trabajo que ustedes están haciendo y van a seguir haciendo, espero yo, en su propio desempeño para su trabajo de investigación, eh, iremos afinando con mayor precisión. Ahora quiero compartirles un hallazgo reciente que yo mismo he tenido en relación con el oráculo alfonsino, para que ustedes lo tengan presente. ¿Ustedes entienden lo que es un PROM? Sí. ¿Sí? Sí, Una duda, ¿estuvo en mantenimiento el oráculo? Lo intenté utilizar el fin de semana Sí. y Sí, no me dejaron. buena observación, Fabricio. Sábado y domingo estoy en mantenimiento. Yo mismo le mandé mensajes al director de la Agencia de Transformación Digital porque estaba aterrado de que no se pudiera ver. Y me explico por qué. Lo he estado presentando con miembros de la Academia Mexicana de la Lengua, con autoridades de la Autónoma de Nuevo León, del TEC de Monterrey, con el ingeniero Gabriel Said, el decano del Colegio Nacional. Entonces pues, me aterraba que no estuviera, que se hubiera caído, que dejara de funcionar, pero ya está, desde el lunes en la mañana ya está Sí, volví a funcionando. intentar y ya estaba. Sí. Hay un hallazgo que quiero compartirles con ustedes, pero que hasta vergüenza me da porque es como una verdad de perogrullo. Ustedes saben, los prompts son las preguntas que nosotros le formulamos a un chat, ¿sí? A ChatGPT le hacemos una pregunta y la respuesta es una función de la pregunta. Si yo le digo a ChatGPT, escríbete un ensayo sobre Emiliano Zapata, pues lo va a hacer. Pero si yo le digo, escribe un ensayo como si fueras un historiador de la Revolución Mexicana y establece cuál es el papel de Zapata como líder social, como creador de una corriente filosófico, político, militar durante la revolución. En fin, mientras más amplia, mientras más desmenuzada es mi pregunta, la respuesta será mejor. Porque cuando le digo, escribe un ensayo sobre Emiliano Zapata, pues bueno, va y a las fuentes correspondientes. Ahora trataremos de entrar en materia precisamente qué son los modelos de lenguaje, cómo los prompts establecen búsquedas dentro de modelos de lenguaje. Eh, y lo que he descubierto fue lo siguiente. Yo le preguntaba todavía, incluso aparece por ahí, ¿qué opina sobre José Vasconcelos? Y sí, me da una respuesta. Pero ahora le estoy preguntando, ¿qué escribió sobre José Vasconcelos y en cuáles de sus libros aparece? O bien, eh, ¿qué papel juega la Ilíada en los orígenes de la literatura occidental? ¿Y qué piensa usted de Homero? ¿Y en cuál de sus libros establece esto? Me explico. Mientras más desmenuzamos la pregunta, mientras más precisa es la pregunta, el resultado que vamos a obtener es mejor. De ahí que ahora ya ya va a aparecer en el letrero, en los textos, quiero decir, de presentación del oráculo alfonsino, va a aparecer un enlace que ustedes ya conocen.
alfonsoreyes.org.mx, diagonal 26 índices, punto PDF. Está ahí, está en está en el sitio web alfonsoreyes.org.mx, en la sección del oráculo alfonsino. Ustedes van a poder encontrar ahí un enlace que los lleva a esta dirección, alfonsoreyes.org.mx, diagonal 26 con número, índices sin acento, punto PDF. ¿Lo está buscando Fabricio? Sí, pero lo apunté mal, creo. Lo quise buscar directo desde el sitio con los índices, Ajá. porque bueno, he revisado varias veces lo de los índices, pero no me mandó exactamente como nos dijo la dirección, ¿no? A ver, déjenme abrir el sitio y compartirlo si me permiten un momentito. A ver, ¿lo pueden ver? Sí. Eh, Sí, la dirección, no sé si la alcanzan a ver, alfonsoreyes.org.mx, diagonal 26 índices.pdf. Pueden ir desde nuestro sitio web, alfonsoreyes.org.mx, encontrar el recuadro donde está la referencia del oráculo alfonsino y está la liga directamente. Pero bueno, ¿qué es lo que tenemos aquí? Los índices generales tomo por tomo. ¿Por qué es importante ahora que ustedes tengan esta referencia? Porque, digamos, les interesa Visión de Anáhuac, que por cierto, aquellos de ustedes que están orientados hacia la historia, no hay texto más hermoso en la historiografía mexicana que Visión de Anáhuac, que esa primera impresión que tienen los españoles con Cortés a la cabeza, cuando en el paso de Cortés entre los volcanes se asoman al valle de Anáhuac y lo que ven es portentoso. Y las palabras de inicio, el epígrafe de esta obra de Visión de Anáhuac, son bien conocidas y repetidas en nuestra literatura, en la literatura mexicana particularmente. Viajero, has llegado a la región más transparente del aire. Claro, resuena en la región más transparente de Carlos Fuentes, resuena en algunas de las obras Irás y no volverás de José Emilio Pacheco, resuena en diferentes momentos en la cultura y en la tradición mexicana. Pero bueno, Visión de Anáhuac es un texto prodigioso. Es historia, pero contada de una manera tan hermosa que resulta cautivador, que uno no puede dejar de rememorar ciertos pasajes de este texto que no hay manera de entenderlos de otra forma que no sea a través del lenguaje de un filósofo poeta como es Alfonso Reyes. Pero bueno, entonces, ya tienen ustedes la referencia para los índices. Ya saben que pueden ir al tomo 3 y buscar el suicida. Que a propósito, una noticia sobre el suicida goza hasta la fecha de cabal salud, a pesar de su condición de suicida. Retratos reales e imaginarios, el plano oblicuo, en fin, ustedes identifican un tema, digamos, en el cuarto libro del tomo 3
Aquí están los libros que corresponden al tomo 3: El plan oblicuo, El cazador, El suicida, Aquellos días y Retratos reales e imaginarios. Y les decía, ustedes van al cuarto de los libros, Aquellos días, y al tercer capítulo que dice la Universidad Hebrea en Jerusalén, que está en la página 326. Estoy poniendo un ejemplo. Lo que quiero es que ustedes identifiquen cuáles puntos, cuáles títulos les resultan de interés, o mejor aún, cuáles de estos títulos les suenan afines a su proyecto de investigación. Y después vamos a hacer un doble trabajo de investigación-lectura. Ustedes ya saben en dónde está, en el tomo 3, el libro cuarto, el tercer capítulo, página 326, en el supuesto que la Universidad Hebrea en Jerusalén le resultara de interés. No es el mejor momento en la historia de la humanidad para hablar de la Universidad Hebrea en Jerusalén, pero es un mero ejemplo. Mi invitación, mi petición encarecida es que identifiquen ustedes en los 26 tomos de las obras completas aquellos artículos, ensayos, notas, reseñas, autores, libros que puedan ser de interés para ustedes. Insisto, para su proyecto de investigación. Aquello que suene como que eso me podría aportar algo. Y vamos a hacer la doble ruta. Van a bombardear, van a acribillar al oráculo alfonsino con preguntas derivadas de, a ver, platíqueme, ¿qué opinión tiene usted sobre la Universidad Hebrea de Jerusalén? ¿Y qué le parece? Hágame una reseña del surgimiento y quiénes son las principales figuras que participaron en ahí. En fin, cualquier cosa desde la base de que ustedes ya saben que Reyes se ocupó en el capítulo séptimo en el sentido de la política y que eso está en la página 357. Decía una doble vía. Por un lado, le vamos a preguntar al chat, pero por otro, van ustedes a ir al tomo 3 y buscar y leer el artículo correspondiente, el sentido de la política. Son apenas 4 paginitas de la 357 a la 361 que empieza el Congreso Postal de Madrid. Duda, ¿hay desde la página, hay modo de vincularse a los tomos? Porque yo estuve revisando de uno, pero los leí de la página que se llama Archive. Eh, No supe si no lo hay, supe buscar en la página. hay dos fuentes. A ver, una sería la Fundación Larramendi. La Fundación Larramendi, déjenme ver si la podemos encontrar y de una vez lo compartimos. Aquí Yo está. me quedé con los datos. Qué libro es? Ah, miren, curiosamente aquí está el plano 3, quiero decir, el tomo 3 de las obras completas. Está larramendi.es, diagonal polígrafos, guión bajo y guión bajo autores. Larramendi.es, diagonal polígrafos y autores. Larramendi, doble R. ¿Alcanzan a verla? ¿Alcanzan a verla en la pantalla compartida? ¿La dirección? Sí. ¿Sí? Sí. Ah, bueno, entonces, si quieren checarlo, por favor. Hasta polígrafos y autores, hasta esta diagonal. Después sigue después catálogo, imágenes y ya después la dirección del tomo 3. ¿La podría copiar y pegar en el chat, por favor? Ya la intenté dos veces y alguna letra la pegué mal. Va, de inmediato lo Gracias. hago. Igual ahí en el chat dejé texto de Said.
sobre Illich. Ah, perfecto, del removedor. Exacto, sí. Muy bien. A ver, ya está en el chat la URL del tomo 3 sería, pero bueno, ustedes por reingeniería, quitándole la cola a esta dirección, hasta polígrafos y autores, encontrarán la lista de los 26 tomos. Ahora, en nuestro sitio web, alfonsoreyes.org.mx, en la sección Obras completas, ya estamos trabajando. Yo espero que en esta misma semana, en estos mismos días, antes del fin de semana, es el acuerdo con el ingeniero de sistemas, ya tenemos los 26 tomos también disponibles. En este momento pueden encontrar ustedes el tomo uno en alfonsoreyes.org.mx, diagonal, obras completas. Ya está hasta el final de la página. Está muy chiquito, pero atentos al final de la página está el enlace para el tomo uno y bajarlo. Y les ofrezco que en el transcurso de esta semana, hasta antes de este fin de semana, o durante el fin de semana, mejor dicho, y ya tendremos los otros tomos. Pero mientras tanto, bueno, ahí tienen el de la Ramendi, que es bastante confiable, está digitalizado, aunque ya tiene mucho tiempo, ya tiene más de 10 años la digitalización, pero está en OCR. Esto es, ustedes pueden recuperar texto para propósitos de citas o para propósitos de trabajos posteriores. Y pues bien, ahora quiero pedirles, Fabricio y Edwin, Antonio, si nos comparten su reseña de la sesión anterior. Brevemente, uno o dos minutos. Si la tienen escrita, bienvenida. Si no, pues así de viva voz. Ya la tengo aquí a la mano, es muy, muy breve. Viene. Este, a ver, dice, durante la clase se nos recordó de los beneficios con los que cuenta el oráculo alfonsino y se nos invitó a interrogarlo respecto a la cartilla moral en el marco del 11 de septiembre. Pudimos comprobar sus alcances de este chatbot y sus límites. Todas sus respuestas, todas sus respuestas imitan el estilo, la voz de don Alfonso Reyes. Tiene a la mano los temas que están registrados en sus obras completas, diarios, epistolarios, entre otros. Encontramos en la labor que nos pidió que fue escrita esta cartilla moral en 1944, bajo petición de Jaime Torres Bodet, que era en ese momento secretario de Educación. Sin embargo, no fue publicada hasta 1954 dentro de sus obras completas. Esta información, si bien no fue arrojada por el chat, fue investigada de manera paralela. La interpretación que se dio a este desfase de la publicación es el siguiente, que debido al programa de gobierno de ese momento, que está bajo la dirección de Manuel Ávila Camacho, quien era presidente del país, se interpretó, probablemente de manera errada, que había lindes religiosos en el texto y en ese sentido no correspondía con su programa de gobierno. El texto fue reeditado y distribuido a nivel nacional en 2018 a petición del expresidente Andrés Manuel López Obrador, si bien tuvo otras reediciones de manera importante años anteriores. Y la otra parte que ya nada más tenía así como ideas sueltas era
que habíamos comentado de manera, bueno, usted nos comentó, nosotros no, sobre Andrenio y los perfiles del hombre, ¿no? Se nos pidió que buscáramos en qué tomo y que igual correspondía con el tomo 20 de las obras completas, al igual que la cartilla moral. Y una duda, pensaba para el trabajo final vincular, eso lo digo así con mucha ingenuidad porque apenas estoy leyendo los textos, este de Andrenio en la cosmovisión que presenta Alfonso Reyes respecto al humanismo y vincularlo con la perspectiva que tiene Illich en la desescolarización, porque siento que hay un punto ahí que están tocándose. A ver, Fabricio, antes de que se me pase, porque es fabulosa su intuición, lo invito a buscar la introducción al libro Alternativas de Illich. Viene ahí, Igual viene. viene en el tomo uno. Sí, 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 claro. La introducción escrita por Eric Fromm. Esa introducción establece algo que para mí ha sido una beta, que es el concepto de humanismo radical. Radicalismo humanista, le dice Fromm. Pero Fromm desarrolla esta idea en un libro anterior, en un libro de su primera etapa, que se llama Y seréis como dioses, el libro de Fromm. En este libro, Fromm hace ver cómo el radicalismo humanista proviene de San Ezequiel, de los primeros profetas del Antiguo Testamento. Y como hay ejemplos, hay una cita muy bonita, la recuerdo así de memoria y seguramente incompleta y mal dicha, pero en donde en el Antiguo Testamento uno de los profetas establece y fueron capaces de fundir sus espadas y sus lanzas para convertirlas en arados. ¿Sí? Como esta postura del radicalismo humanista viene primero de muy lejos y después entronca con este anhelo que Kant establece como toda una meta de la humanidad en la paz perpetua en uno de sus últimos libros, en donde se pregunta precisamente cómo alcanzar esta relación de convivialidad, diría Illich, a partir del radicalismo humanista. Entonces, Eric Fromm, Iván Illich y Alfonso Reyes quedan ahí claramente vinculados en una mezcla inesperada y en una beta por rascarle y sacar tierras raras y metales preciosos. Les acabo de poner en el chat, en nuestro chat, la, el nuevo texto para el oráculo alfonsino. No está publicado todavía, pero viene al final la referencia de donde están los índices, que ya lo tienen ustedes, pero por si acaso ahí No queda. está la liga. ¿Eh? No, no aparece en el chat. ¿Me parece? No. Ah, caray. Ah, sí, ciertamente no puedo, no me deja enviarlo. No sé si es muy largo, lo voy a poner a la mitad. Bueno, no entiendo qué está pasando. En todo caso, se los pongo en el chat de WhatsApp, pero es básicamente la formulación del prompt, la formulación de las preguntas lo más extendidas, pero también lo más basadas en los propios temas, en los artículos, en los títulos, quiero decir, de los artículos, ensayos de libros de Illich. Ahora, me gustaría que pudiéramos abordar algunos aspectos elementales, déjenme decirle así,
de la inteligencia artificial. Para empezar, ponernos de acuerdo entre nosotros qué entendemos por inteligencia, si les parece bien. Partamos de nuestro entendimiento de qué es inteligencia para tratar de dilucidar enseguida qué es inteligencia artificial y ir precisando algunos aspectos básicos de la tecnología actual de la inteligencia artificial, para vincularlos desde luego con nuestra idea de la inteligencia natural y la inteligencia artificial. Recuerdan, nuestra ecuación de primer grado con una incógnita es inteligencia natural más inteligencia artificial igual inteligencia natural expandida. De lo que se trata es que la herramienta nos sirva para construir y no nos domine. Y dominarnos no es solamente ese temor eh, quizá justificado de algunos maestros que le tienen tanto miedo a la inteligencia artificial porque ven que sus alumnos los pueden rápidamente superar y con mucho. Claro, con una cierta habilidad que va desde el plagio vil hasta la consulta inteligente, que en mi opinión es de lo que se trata. Reforzar nuestras propias habilidades mentales, en particular ese, esa incógnita a la que le llamamos inteligencia, con una tecnología que sirve precisamente para potenciar esas habilidades mentales que nosotros poseemos. Leer, estudiar, en principio son características propias de la inteligencia natural, pero ¿pueden las máquinas leer y estudiar? Parece que sí. Los grandes modelos de lenguaje, los LLM, son son una aproximación en ese sentido. ¿Han oído ustedes hablar de los LLM? O mejor, Son quieren como modelos de largo lenguaje, una cosa así, ¿no? exactamente, Large Language Models, Ajá. modelos largos, grandes del lenguaje. ¿Qué quiere decir un modelo del lenguaje? Primero, imagínense todas las publicaciones que puede haber en español, aunque los grandes modelos del lenguaje no se limitan a una sola lengua. Generalmente, lo que hacen es todo lo que está publicado en Internet, por ejemplo, todas las Wikipedias en todas las lenguas que existen, y todos los correos electrónicos, y todos los memes, y todos los posts, y todas las publicaciones que están ahí en formato digital. Los puede leer una, un sistema de inteligencia artificial para modelar el lenguaje. ¿Qué quiere decir esto de modelar el lenguaje? Lo primero que hacemos es tener ese cúmulo de datos. Digamos, eh, tenemos todos los libros que estén digitalizados por Google Books y disponibles en nuestro modelo de lenguaje. De hecho, Gemini de Google, la inteligencia artificial de Google, eso ha aprovechado fundamentalmente. Google tiene un viejo proyecto desde finales del siglo pasado en el que empezaron a digitalizar libros. Y cuando alguien le preguntó al director del proyecto si los estaban digitalizando para que la gente los pudiera leer, la respuesta fue sorprendente. No, los estamos digitalizando para que los lean las máquinas. 20 años después, aquí está la respuesta. Grandes modelos de lenguaje que lo que hacen, bueno, imagínense, ya tenemos todos los libros en formato digital. ¿De qué tamaño es ese? Para darnos una idea, los 26 tomos de las obras completas de Alfonso Reyes, 13.404 páginas,
son aproximadamente 10 millones de palabras, redondeándolo. O sea, estableciendo cierto número de líneas por página, cierto número de palabras por línea y cierto patrón silábico de las palabras que tenemos. El primer paso para formular un modelo de lenguaje es separar todas las letras, las sílabas y las palabras, con un propósito muy simple y con el cual ustedes todos los días se enfrentan al usar su teléfono, al estar mandando un mensaje. ¿Cuál es la palabra que sigue dada una cierta frase? Si yo les digo, mi Arma gato, como modelos sintácticos, ¿no? Una lógica sintáctica, ¿no? sí, Y por estadística. claro, y por probabilidad. Eso es lo que quiere decir Fabricio, Edwin, Gustavo, Antonio. Eso es lo que quiere decir un modelo estocástico. Estocástico no quiere decir nada más que un modelo estadístico probabilista. Por aquí anda mi gato, Cirilo. No, no sé si puede hacerlo, hacer maullar, pero bueno, por aquí anda mi gato Cirilo. Y si yo les digo, mi gato Cirilo maulla y mi perro Chato, Por probabilidad ladra, ¿no? ¿No sería el término? efectivamente, o sea, el ladra es la palabra más probable, pero también podría decir gruñe o podría decir no maulla o podría decir eh, eh, está callado. Pero la más probable, efectivamente, ¿están ustedes de acuerdo? Gustavo, Edwin, Antonio, mi gato maulla y mi perro, ¿cuál es lo Aúlla, primero quizás. que se nos viene a la mente? Aúlla, ¿Eh? aúlla o Ya ladra, podría ¿no? ser, pero no es ladra como que lo más probable en esa frase. Pueden intentarlo, envíen un mensaje en donde diga mi perro lauda, mi gato maulla, perdón, y mi perro, y qué les va a sugerir. Lo que Ladra, ¿no? hacemos cuando tenemos todas las palabras y todas las sílabas y todas las letras, mi, ga, to, ma, u, ya, esa secuencia tiene unas ciertas características que nos permiten representarlo como un vector numérico. Mi, ga, to. Mi, ga. ¿Y cuál es la sílaba que me va a proponer? Pero entonces ahí la articulación es silábica o por fonema o por palabra. En realidad, por letra, por sílaba y por palabra. A ver, pensemos, por ejemplo, gato tiene dos sílabas, ¿verdad? Pero Sí. la sílaba ga no solamente funciona para gato, funciona para Gas, gasolina, gas, gasolina. gasolina, garita, todo aquello que empieza con la sílaba ga. Entonces, como ven, lo que estamos haciendo es decir que cada letra, cada sílaba y cada palabra las podemos separar como un elemento del lenguaje del cual le podemos medir su probabilidad de existencia. Gato, garita, ganas, ganó, ganado. Y todas las que podamos ir relacionando. Es muy grande, sí, pero es finito.
Esa separación por letras, sílabas y palabras es lo que se llama la tokenización, hacer tokens. Esos tokens se representan en realidad como un vector numérico que califican las probabilidades de relacionar esa sílaba ga con to, ga con na, ga con gas, ga con gasolina, ga con... ¿Me explico? A cada sílaba, a cada letra, porque ga se compone de G y de A. A solita puede tener un valor, ¿verdad? A campo traviesa, a la chingada, aquí. Entonces, lo que hacemos es separar letras, sílabas y palabras y darles un valor numérico y ponerlos en un vector que representa la probabilidad de que ga se relacione con to, se relacione con na, se relacione con nancia, nancia, gasolina, ganado. Esa, esa probabilidad se expresa entonces mediante números arreglados en un vector. El resto no son más que sumas y restas y ponderar probabilidades. Mientras más frecuente en el modelo del lenguaje que tenemos gato, más frecuente va a ser algo parecido el vector de perro. Los dos son animales, los dos son mamíferos, los dos son domésticos y los dos tienen una expresión de género, gato, gata, perro, perra, rey, reina, hombre, mujer. Un vector entonces que apunta en muchas dimensiones y que va valorando de cada sílaba y de cada letra y de cada palabra su probabilidad de unirse con otras letras, sílabas o palabras. Esto es lo que constituye un modelo estocástico, un modelo estadístico, probabilístico del lenguaje. Sí, Fabricio. Duda, en ese sentido, bueno, de la pregunta donde se desprende esto, de lo de qué es la inteligencia, en realidad pareciera que esto que le denominamos inteligencia artificial, pues es un sistema de códigos de funciones. Sin embargo, pienso socráticamente o tal vez hasta platónicamente en los modelos dialécticos, donde a partir de dos premisas puedes llegar a un conocimiento que no está descubierto. O sea, un silogismo aristotélico así es, ¿no? A partir de dos premisas llegas a uno que no está. En ese sentido, no sé si la inteligencia artificial, así como la inteligencia humana, es capaz de llegar a respuestas cuya, cuya respuesta previamente no la hay. Es decir, yo en mis usos que le he dado a a la inteligencia artificial, me responde cosas que ya están. Es decir, lo que le pregunto al oráculo alfonsino son referencias de cosas que ya están, me señala, Mm. pero no sé si sea capaz de, o no, no sé formular cosas que sean distintas. En mi caso, yo doy clases, como a su médico, no soy profesor, y de repente hay temas que digo, chin, este tema sí le entiendo, pero no sé qué actividad podría implementar para la clase, ¿no? Y le pregunto, pero me ha tocado que esa dificultad la he tenido constantemente o la tuve sí, hace un semestre con una materia que daba, y regularmente las sugerencias sean las mismas, las mismas, las mismas. Probablemente el prompt siempre se parecía, probablemente. Pero mi duda es, si es capaz de llegar a una resolución nueva, podríamos pensar que es un indicio de una inteligencia. Si solamente te enuncia algo que ya existe, pero que el que pregunta desconoce, pues pareciera que solamente está cubriendo una función algorítmica, ¿no? No sé si es Eh, claro el planteamiento. sí, aunque déjeme hacer el siguiente matiz.
En el caso de un modelo de lenguaje, es un modelo estocástico. Finalmente son números que se suman y se restan en función de la probabilidad de la concatenación de la palabra o de las sílabas en cuestión. Esto no se hace con el criterio anterior del logaritmo. El logaritmo, ustedes saben, es una serie de instrucciones que yo le doy a un ente, a una máquina, una serie de instrucciones muy precisas para que haga lo que le estoy ordenando hacer en el programa. ¿Sí? El concepto del Un logaritmo, control remoto, por ejemplo, funciona así. sí, y de una manera muy, muy simple y limitada. O sea, solamente puede prender, solamente puede cambiar, solamente puede subir o bajar volumen. No le podemos decir, búscame dónde aparece la Madre Teresa o búscame un espacio de usted Borges. Sí lo podemos hacer en YouTube, porque ahí sí hay un algoritmo de búsqueda. En los modelos del lenguaje, y este es un concepto que quiero introducir con ustedes para la discusión, para que lo pensemos y lo entendamos juntos. Un modelo de lenguaje se basa en lo que se llaman RNAs, redes neuronales artificiales. A ver, pensemos, una red neuronal artificial, ahí les sugiero, desde los años 60, Frank Rosenblatt, 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 Frank Rosenblatt, ideó un artilugio al que le puso perceptrón y diseñó una neurona artificial. ¿Qué es una neurona? Un núcleo, un axón, que tiene una Dendritas, ¿no? dendritas, efectivamente, y que tiene conexiones hacia otras neuronas. ¿Sí? Estas dendritas y este núcleo central sería la anatomía simplificada, digamos, reducida conceptualmente a una neurona. Ahora bien, en los años 80 se empezaron a hacer matrices de neuronas. Ya no era una neurona a la que recibía un estímulo y daba una señal lineal o multidimensional, sino un cuadrado, una matriz, que es un arreglo de neuronas. Esta primera matriz es parte de una red porque hay una segunda matriz y hay una tercera matriz y hay, simplificando, una matriz final. Entonces, hay una matriz de entrada, hay una matriz de salida y hay matrices intermedias que lo que hacen es ir ponderando precisamente la sílaba ga se puede anunciar, se puede unir con la sílaba ta, que está en la siguiente matriz, gata. Pero eso tiene una cierta probabilidad de ocurrencia en mi modelo de lenguaje, en los 10 millones de palabras del lenguaje alfonsino. En el caso del LLM de Gemini, son en varios cientos de miles de millones de tokens los que están en juego, con diferentes valores de probabilidad. Pero Ga es totalmente improbable que sea seguido de la letra XL. O es poco probable, a lo mejor se me escapa por ahí, hay alguna palabra que axló. Pero De seguro algún medicamento. no faltará. Faltará. Pero me explico, es menos probable que su liga con ta, o que su liga con na, o que su liga con S, para que sea gas,
o con solina para que sea gasolina. Sí. Todas estas variantes tienen diferentes pesos y esos pesos los va ponderando cada una de las matrices de nuestra red neuronal. Como ven, ya no es un algoritmo, ya no es un programa al que yo le digo, esta es la entrada, agarra el valor de A, multiplícalo por el valor de C y ponlo en X, sino es un mecanismo, y aquí hay algo sumamente interesante de reciente descubrimiento, que parece que existen como patrones geométricos al interior de estas matrices, a lo cual se le ha empezado a llamar pensar, pensamientos que dice gato, felino, mamífero, ¿sí? Que va estableciendo entre los diferentes arreglos matriciales con vectores que ponderan la probabilidad de una liga de una sílaba con otra, pero que crean patrones geométricos al interior de esto, a lo cual, digo, de manera atrevida, le empezamos a decir pensar. Parece que la red neuronal está pensando, está tomando caminos que sus propias ponderaciones de probabilidades le llevan a establecer. El ejemplo que ponía, aquí está gata, mamífero, felino, doméstico, eh, eh, amorosa, enigmática o cualquier otra. Y hay otras sílabas que son poco probables o totalmente improbables. Entonces, esos pesos van creando patrones geométricos en el momento de ir estableciendo la ponderación de sílaba tras sílaba tras sílaba, palabra tras palabra tras palabra, hasta crear cierta congruencia. Y aquí apuntamos a lo que a lo que antes señalaba Fabricio. O sea, pueden efectivamente, serían dos caminos, la inferencia o la deducción. ¿Puede de patrones generales ir a casos particulares? Parece que sí. ¿Puede de casos particulares ir a generalizaciones? Parece que también. Estamos en el umbral, digamos, de un tránsito de la manera de entender nuestra inteligencia. Déjenme ponerlo en los siguientes términos. Norbert Wiener, en un libro titulado Cibernética y Sociedad, publicado originalmente en 1950, ahorita Gustavo, ahorita termino la referencia y participa, por favor. Norbert Wiener, en Cibernética y Sociedad, establece un símil entre información e inteligencia. Dice, todo lo que es objeto de intercambio entre nosotros y el medio ambiente, le damos el nombre de información. ¿Sí? Percibimos mediante nuestros sentidos señales acústicas, luminosas, ópticas, táctiles, etcétera. Percibimos continuamente el mundo y a eso que percibimos del mundo y que transformamos mediante inteligencia. ¿Y qué es la inteligencia? Información, percibir datos del mundo para darles un orden, para procesarlos, para organizarlos, para analizarlos, para interpretarlos. ¿Y para qué sirve esa organización e interpretación de los datos? Para el fin de la inteligencia, adecuar las condiciones que el medio nos impone a nuestros propios intereses, o bien adecuarnos nosotros a esas condiciones que el medio nos impone. Me explico. ¿Qué pasa si estoy en el exterior
y la temperatura baja abruptamente. Nos da frío, nos ponemos una chamarra, nos abrigamos, nos abrimos, Efectivamente. ¿no? A ver, percibimos el cambio de temperatura, ¿verdad? Nos llegan datos que nuestro regulador de temperatura interior, nuestro termostato basado en adrenalina y señales nerviosas, nos llevan a tomar una decisión. Los datos percibidos, analizados y organizados es la información. La decisión es el resultado de la inteligencia. Ah, hace frío, me cubro. Ah, tengo hambre, como. Ah, tengo sed, bebo. Ah, estoy triste, Bebo, ah, no. bebo. Me la ganó. Eh, eh, ven ustedes el vínculo. O sea, información e inteligencia están entrelazadas. Son nuestra manera de mantenernos vivos. Justo de eso se trata la cibernética. Comunicación y control en el animal y la máquina. Los símiles que existen entre los mecanismos de regulación, de percepción de datos y transformación en información en los animales y sus símiles en las máquinas. La inteligencia artificial es justamente comunicación y control hasta ahora de modelos de lenguaje. Ya asoman los agentes inteligentes basados en patrones de inteligencia artificial. Entonces, agentes que pueden responder un correo, agentes que pueden ordenar su agenda, agentes que pueden plantearles escenarios para un negocio, para una investigación, para resolver un problema. Agentes que en breve, ya hay algunos indicios alrededor del mundo, Japón significativamente es uno de los países, inteligencias artificiales que se vuelven agentes encarnados, mejor, maquinizados en autómatas. Si vieron la película del hombre bicentenario, ¿alguno la vio? ¿Se acuerdan? Igual había una que se llamaba inteligencia artificial, ¿no? Que es la misma onda, ¿no? Ándale, Pero, digo, hay suficientes. En ese umbral estamos. Los próximos 5 años, esto va a empezar a ser lo natural, que un artilugio electrónico, mecánico, eh, actúe mejor que un abogado, o mejor que un arquitecto, o mejor que un ingeniero, o mejor que un historiador humano, promedio. Pero, como ven, apunta a que en el futuro no muy lejano, esto empiece a dar curso a lo que algunos han llamado la singularidad, que es el preámbulo, es el umbral, digamos, de la inteligencia general, que a su vez es el antecedente de la superinteligencia. En 2001, Odisea del Espacio, alguno de ustedes tuvo oportunidad de de verla. Kubrick, creo que es del 69, 68 la Sí, sí, película. sí, sí. Es una película de cuando tenía 20 años. O sea, más de medio siglo transcurrido en Y, el... es, y desde ahí se avisoraba que al final la máquina incluso llegaba a sentir mejor que la persona. Cuando están por desconectarle y la máquina se pone casi a suplicar, se le advierten emociones humanas y le Exactamente, dice, exactamente. Pasa algo muy curioso. Recuerdo la escena porque cada vez la veo bueno, de hecho, ya hace tiempo que esa característica, ¿se acuerdan? HAL 9000, la supercomputadora que iba a cargo de la misión, HAL 9000, HAL que proviene
Ustedes saben, es una referencia velada a A IBM. IBM, ¿no? La siguiente letra de IBM. La siguiente letra de H es I, la siguiente letra de A es B, la siguiente letra de L es M. Entonces, HAL 9000 en algún momento ve que el astronauta Bauman está hablando de que ya se les está yendo de control, que ya HAL parece mandarse a sí misma y que parece que lo más conveniente sería desenchufarla, desconectarla. HAL lee los labios de Bauman, ¿sí? Interpreta el movimiento de labios, entiende que la quieren desconectar y ¿qué le hace al pobre Bauman? Lo Güey, deja fuera de la nave, ¿no? ajá, lo saca de la jugada. En el año 2015, hace apenas un decenio, eh, se empezó a medir cuáles eran las capacidades de nosotros los seres humanos para la lectura de labios. Y anda, las gentes más truchas, las gentes más versadas, alrededor del 50-60%. O sea, alguien que lo ha estudiado, que tiene esa habilidad, puede reconocer poco más de la mitad de lo que alguien está diciendo mediante la lectura de sus labios. Artilugios de inteligencia artificial en 16, 17 y 18 llegaron al 40, llegaron al 60, llegaron al 80 y ya superan actualmente el 90%. Esto es, la habilidad que está en Kubrick y Arthur C. Clarke, el del libro, Del guión, ¿no? Del libro. ¿cierto? El guión, que primero lo vio Clarke en la película que publicado su libro, ¿no? Cosa curiosa, porque generalmente suele ser al revés, ¿no? Primero se publica el libro, alguien se inspira para el guión en el libro, pero en este caso, bueno, fue así. La predicción de 2001 decía en el espacio ya nos alcanzó y ya nos rebasó. La capacidad de inteligencias artificiales especializadas en lectura de labios duplica prácticamente la capacidad del mejor de los humanos. Para no hablar del ajedrez con Watson a finales de los 90 del siglo pasado, para no hablar de Go, para no hablar de Jeopardy, para no hablar de otras habilidades de inteligencia que parecían exclusivamente humanas, pero que ya han sido rebasadas por inteligencia artificial. Quiero simplemente apuntar a que no va a ser de la noche a la mañana, ya llegamos a la singularidad y ahora sí, las máquinas piensan igual o mejor que nosotros, sino que hay a nuestro alrededor indicios de que esto ya está pasando. Imagínense, apenas principios del siglo XIX, Edgar Allan Poe escribió un ensayo sobre el turco, un supuesto mecanismo que jugaba al ajedrez y que jugaba muy bien. Pero era falso, ¿no? Bueno, muchos descreían, ¿no? Y Sí, era, a era partir un de la lógica, enano, ¿no? Lo era un deduce. enano que estaba perfectamente escondido tras un mecanismo de relojería que aparentaba ser lo que lo movía, pero bueno, eh, Edgar Allan Poe narra, descubre y denuncia el fraude con el turco. Un siglo después, a principios del siglo XIX, un ingeniero español, Leonardo Torres Quevedo, inventó un ajedrecista, este sí, electromecánico, que curiosamente tanto Norbert Wiener como Alfonso Reyes vieron o supieron de él. Salió en la revista Scientific American en la portada, el ajedrecista de Torres Quevedo. Bueno, no era el jugador de ajedrez que a finales del siglo con Watson le gana
al campeón, a Gary Kasparov. Era un artilugio electromecánico que podía ganar, podía poner en jaque, pero en las jugadas finales, cuando nada más quedaban una dama, una torre, un alfil de un lado, y el rey, por supuesto, un rey, dos torres y un alfil. Entonces, bajo esas condiciones, el ajedrecista de Toros Quevedo ganaba, pero como ven, era un ganar limitado. Menos de 100 años después, al mejor jugador humano, un antecedente de nuestras inteligencias artificiales, una supercomputadora dedicada, Watson, su nombre en clave de IBM, le ganaba al mejor de los humanos, como le ganan ya también las máquinas al mejor de los lectores de, de los reconocedores, digamos, del Lectura de labios, ¿no? de lectura de labios. Sí, efectivamente. Gracias. Y como eso, varias otras habilidades que hasta hace poco considerábamos exclusivamente humanas, pero que cada vez queda más en evidencia que no solo nos ganan, sino que por mucho pueden hacerlo mejor que nosotros. En los próximos años, esto va a materializarse en dispositivos que vamos a tener en nuestra casa, ya no solo en nuestra computadora, sino en extensiones de nuestra computadora con capacidad de acción. Recordemos la definición de Norbert Wiener para información e inteligencia: todo lo que es objeto de intercambio entre nosotros y nuestro medio ambiente, y que nos sirve para adecuar las condiciones del medio a nuestros intereses, pero también a nosotros para adecuarnos a las condiciones que el medio nos impone. Hace frío, me cubro. Tengo hambre, como. Estoy enamorado, no hay remedio. Entonces, este umbral nos está tocando. Es una condición histórica sin precedentes que tiene que ver con todo, con esto que nos reúne, que nos convoca, con la educación, con la filosofía, con la historia, con la ciencia, con la tecnología y particularmente con el pensamiento humanista, en el sentido que Reyes, que Illich, que Fromm nos ayudan a entenderlo. Este humanismo a profundidad, este pensar que todos mis saberes, toda mi experiencia, todos mis conocimientos sirven para el otro, sirven para hacer un mundo más habitable. Y en ese sentido, pues bueno, nos toca tomar partido y hacer parte de esa historia que se está escribiendo ante nuestros ojos y que afortunadamente ahora, al menos en este seminario, tenemos oportunidad de reflexionar juntos, de asomarnos a este horizonte abierto que no puedo dejar de evocar a Alfonso Reyes. Viajeros, hemos llegado a la región más interesante, no solo más transparente del aire. Estamos en una época donde nos toca vivir, experimentar una transformación profunda de aquello que era la inteligencia natural con una extensión de nuestra mente que puede empoderarnos, que puede hacernos más capaces de entender, de saber, de eh, ir más allá. A ver, Fabricio. Ahí tengo a la mano el tomo de la región más transparente. Nada más busco el incipit. Bueno, feliz de usted. Yo también me precio de tener los 26 tomos de las obras completas, los 7 tomos del diario, los 2 tomos de la obra diplomática,
cerca de 47 epistolarios entre reyes y pues bueno, la confirmación simplemente de lo que bien decía Borges en su momento, ¿no? Nuestro mexicano universal, Alfonso Reyes, es alguien que no solo renueva la prosa castellana, sino que crea un punto de partida para ser provechosamente nacionales, siendo generosamente universales. Entonces, de nuevo, muy, muy agradecido por la oportunidad de compartir con ustedes estas ideas. Les reitero mi invitación a explorar las, los índices, los 26 índices de las tomas completas, a identificar aquellas de sus autores, temas, libros, periódicos, personajes de ficción, literarios, o mitológicos o populares que asoman ahí en los índices de las obras completas de Reyes. Sí, Fabricio. Una duda, debido a la extensión de la obra de Reyes, ¿no se ha llegado como a calumniar o a creer que tenía escritores fantasma? Bueno, lo que dicen Ghost Riders o negros literarios. Es que escritores como Alejandro Dumas padre, Ah, Lope de Vega, en la actualidad Stephen King, bueno, yo me aventé todo Harry Potter y me queda muy claro el estilo que tiene el primer tomo y el estilo que tiene en el último, y se nota que hay un apoyo. No sé si y la vida de Reyes era muy ajetreada. O sea, no sé si la vida de él para escribir tanto, ¿no? no, no se puede entender, Fabricio. Yo comparto esta decisión. ¿Cómo este hombre pudo haber leído tanto? ¿Cómo pudo haber escrito tanto? ¿Cómo pudo además ser embajador? Y tener tantas ideas, o sea, porque pues, ¿de dónde sacas tanto, no? ¿Sí? Sí, no. De esos casos excepcionales como los que ha nombrado, ¿no? Polímatas, polígrafos, que son capaces de meter las narices en los más diversos asuntos, estudiarlos, entenderlos y, lo mejor de todo, expresarlos. Por algo, Octavio Paz, cuando se entera de la muerte de Alfonso Reyes, en diciembre de 59, 27 de diciembre muere Reyes, en enero de 60, eh, Octavio Paz, está en Francia, en la Embajada de México en Francia, no es embajador todavía, es primer secretario, me parece, pero Octavio Paz tiene una frase que me parece que resume muy bien esta inquietud que acaba de señalar Fabricio. La obra de Alfonso Reyes no es una obra, es toda una literatura. Géneros, temas, estilos, fuentes, temáticas. Es increíble, de verdad. O sea, cómo se puede ocupar de Juan Ruiz de Alarcón y de Sócrates, de Chesterton y de Shakespeare, de Goethe y de Dante, de Nezahualcóyotl y de López Velarde, que lo veía con cierto desdén, por cierto, a López Velarde. Tiene por ahí, los invito a buscar, tiene un artículo pequeñito además, que se llama, que hace una alusión a un poeta en una hoja de papel de fumar, ¿no? En este papel de arroz que se usa para hacer cigarros. Entonces, bueno, eh, ¿de dónde sacaba tiempo este hombre? Además, para ser un enamoradizo incorregible, para ser un goloso que le gustaba fumar, que le gustaba beber, que le gustaba comer, que le gustaba cocinar, pero en fin, se dan en ocasiones y qué mejor ejemplo que podemos tener como mexicanos, como interesados en las humanidades y como pues dignos herederos de esa tradición. Sí, sí, Fabricio, adelante. Y bueno, una como
petición, sugerencia, no sé cómo se pueda ver. Cuando fue ahora el centenario bueno, sí, 99, ¿no? Aniversario del nacimiento de Illich, bueno, dieron la conversatorio ahí en el Colegio de Morelos, y hubo uno de los invitados que estaba ahí con ustedes, que decía que había vivido, pues, cercanamente a Illich, y no recuerdo el nombre, ahí sí lamento, sé que lo... Tarcisio, Tarcisio Ocampo, que Ah, fue el director del SIDOC. y él decía, bueno, compartió algunas anécdotas, pero pues el tiempo que les daban, que eran como 15 20 minutos para cada pues, ponencia, reducía mucho, y en ese sentido va la siguiente petición. ¿Cree que a lo largo del semestre nos quedan pocas sesiones? ¿En algún momento él pudiera compartirnos algo? O sea, no sé no sé cómo sea su agenda, no sé la relación entre ustedes, no sé si él accedería o no, pero al final yo creo que debe de haber muchas cosas que sabe sobre Illich que no están escritas, ¿no? Y Sí. es mejor que rescatarlas, Bueno, ¿no? con gusto lo invito, invito a Tarcisio. Hay que tener presente que es octogenario, está muy lúcido, tiene muy claro. Bueno, lo escuchó, los que pudieron lo escuchamos, que lo tiene muy claro. Ahora bien, si logramos invitarlo y logramos que se conecte, que es otra, o sea, tenemos que alguien o que él viniera aquí o que yo fuera a su oficina o a su casa para la inversión, porque no le sabe mucho a, a las conexiones. Pero lo que sí, no quiero que se me pase, hay un libro de él que se llama SIF, SIDOC, CIC, Centro Intercultural de Comunicaciones, CIF, Centro Intercultural de Formación, y SIDOC, Centro Intercultural de Documentación. Es un librito que él escribió que recoge las etapas previas a la fundación del SIDOC y que bueno, él tiene ejemplares a la venta, si ustedes están interesados, o bien yo podría hacer la digitalización del libro, eh, pedir que me ayuden para digitalizarlo y compartirlo con ustedes. Pero es la mejor fuente. Le reconozco mucho que lo tuviera presente y que pudiera estar ese día atento a su participación. Y con mucho gusto lo invito. Sí, pues, yo creo que sería como una presencia ahí como invaluable, ¿no? Maravillosa, maravillosa, de verdad. O sea, que le puedan ustedes sacar jugo a la, pues, a la experiencia, a los recuerdos, a la memoria de Tarcisio. Y también ténganlo presente, por favor, porque hay la única descendiente en realidad de Iván Illich se llama Ivonne Illich. Ella vive en Nueva York, pero es muy cercana, quiere mucho a Tarcisio. De hecho, le dice el tío Tarcisio, Ivonne Illich, que es hija de uno de los hermanos. Iván tuvo dos hermanos gemelos, Ilya y Sasha. Y Yvonne es hija de Sasha Illich, que era arquitecto, curiosamente, y que fue a quien Iván quería encontrar en Italia, en Florencia, donde vivía, pero que no lo encontró. Su hermano andaba de viaje y donde tuvo el percance, lo recogió el socorro italiano, la Cruz Roja italiana, digamos, y pues tuvo la mala experiencia de que le intervinieron, hicieron una intervención que lo terminó matando unos meses después. Pero con gusto busco a Tarcisio en caso de que no se hiciera. Ah, lo que sí podríamos hacer es grabar una entrevista con él, pero lo mejor sería que ustedes directamente lo puedan interrogar, ¿no? Eso
sería la condición ideal, me parece. Bueno, yo también en mi caso, o sea, el acercamiento que tengo a Illich, no sé, los compañeros, o sea, es mínimo, o sea, lo que sé es mínimo en el sentido de que no sabría qué preguntarle. Y creo que también a veces cuando uno pregunta menos, da la oportunidad de que el otro hable más. Y, y bueno, o sea, es decir, si se espera que yo preguntara algo o algunos otros compañeros, yo de mi parte, pues mis preguntas serían excesivamente generales, ¿no? Y tal vez hasta ofensivas por la invitación, pero cuando lo escuché fue así, me quedé con ganas de, él sabe, tiene anécdotas que en algún momento se van a perder, ¿no? Y si quedan grabadas, pues a mejor para futuros lectores de Illich. Sí. Sí, déjenme buscar. Yo una vez hice una entrevista con Jaime Luis Brito, él era el corresponsal de Proceso aquí en Morelos en ese entonces. Entonces me pidió acercarme con él y le hicimos una entrevista. Creo que la grabamos en audio, pero o no estoy muy seguro si está el video. Si fuera el caso, lo busco para que lo podamos tener, porque ahí justamente le preguntábamos cómo estuvo eso de cómo conoció a Iván, cuál fue su relación con él, cómo intervino. Tarcisio tuvo una intervención muy importante cuando el interdicto de Iván con el Vaticano. A Iván lo acusaba la Congregación de la Fe, lo que era el Santo Oficio, y la CIA, de que tenía vínculos con movimientos guerrilleros en Latinoamérica. Y no con poca razón. Camilo Torres Restrepo estuvo en el CIDOC. Camilo Torres formaba parte del board, del, del directorio, digamos, de una revista que publicaba la Universidad Fordham en Nueva York, una de las bases de Iván Illich cuando regresa de Puerto Rico, antes de su recorrido por el sur de América, de la Patagonia a Bolivia, que es hasta donde llegó, y que es una fuente también muy interesante para que lo podamos tener. Bueno, eh, hay algo que le quiero invitar. ¿Conocen Notebook LM? Notebook LM. Sí, de los podcasts, ¿no? Que subes como que lo cargas y te hace el texto en podcast, ¿no? Sí, pero además le invito a hacer el siguiente ejercicio. En nuestro sitio web, ivanilich.org.mx, en la sección de libros, pueden encontrar el PDF de la Sociedad Convivencial, o de la Sociedad Escolarizada, o de Némesis Médica, o del género vernáculo. Utilicen ese PDF, o sea, copien la dirección, el URL, dentro de ivanilich.org.mx, diagonal, género, diagonal, desescolariza, etcétera, o sea, la dirección que corresponda, y péguenlo en Notebook LM. Y pueden generar el podcast de audio, pero también pueden generar preguntas sobre el texto. Esto es, le pueden pedir, a ver, escribe una reseña como si fueras un historiador de la cultura del género vernáculo en esta dirección. Y después el propio Notebook LM les va sugiriendo preguntas vinculadas con el texto que le dieron, con el libro, y pueden ir ampliando su interacción con él. De manera que no solamente tienen una reseña del libro, sino la posibilidad de explorar los principales conceptos, de establecer categorías, de establecer comparaciones, de establecer fuentes, referencias. Y es una herramienta interesante. Por otro lado, les invito a explorarla. Notebook LM, hay una versión gratuita que no es de pago, pero suficientemente interesante para permitirles explorar sus fuentes. Me explico. A diferencia de Gemini o de ChatGPT o de Gorg o de Perplexity o de cualquiera de estas plataformas de IA actualmente en el mercado, con Notebook LM ustedes pueden darle las fuentes específicas que quieren
analizar. De hecho, aquellos de ustedes que tengan avanzada su investigación para su trabajo de tesis, se lo pueden dar como una fuente y pedirles que amplíe, critique, reflexione, contradiga, polemice sobre las ideas de su trabajo. Bueno, pues les agradezco mucho. Estamos en comunicación a través de nuestro chat de WhatsApp WhatsApp, ¿no? Ajá. y les pido por favor que para la próxima sesión establezcan un artículo, un ensayo en particular con el cual acribillen al oráculo alfonsino. Un ejemplo que les ponía antes de la Universidad de Hebrea o del sentido de la política o de la nueva física y José Martí, identifiquen aquel tema o aquel libro, puede ser un libro completo, que el oráculo alfonsino les provea de respuestas. Pues muy bien, ¿alguna otra intervención? Gustavo, Edwin, Antonio. De momento está muy bien, si hay, ya hay temas que me gustaría discutir ahí con el tema del oráculo alfonsino, ya había intentado interrogarlo, ya estuve ahí practicando y relatar la experiencia, pero creo que mejor en próxima sesión. Muy bien, los espero entonces para la próxima sesión que podamos empezar con sus propias experiencias con el oráculo y que podamos sobre todo sacarle jugo, que me ayuden ustedes a demostrarle al mundo que Alfonso Reyes es nuestro mexicano universal y que nosotros somos dignos herederos de esa tradición, justamente la de Reyes, la de Illich, la de Fromm, la de todos aquellos que constituyen nuestras lecturas. Bueno, pues entonces nos vemos la próxima sesión en 15 días, en principio, y cualquier cosa que sea menester. Bueno, les aviso a través del chat también sobre la posibilidad de que participe Tarcisio en una... Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Hasta Listo, hasta luego. luego. Gracias, doctor. Hasta pronto, hasta pronto y muy agradecido por su participación.